A cambiar de tema, pero que tiene que ver también con gente que vive en México y que es originaria de distintos países en el mundo. Travis Membenek es editor general de México News Daily y publica la primera encuesta del índice de percepción de seguridad de los expatriados, de las personas originarias de distintos países, pero que viven en México. Así que Travis, gracias por estar aquí. Buena tarde. Buenas tardes, gracias por tenerme aquí. Esta encuesta dice que el 89% de los extranjeros que viven en México se sienten seguros. Así es, hicimos una encuesta de los expatriados que viven en México y sabemos que solo entre la comunidad estadounidense y canadiense ya son más de 2 millones de personas. Entonces hicimos una encuesta de estas personas preguntándoles qué tan seguros se sienten viviendo en México. Todos escuchamos todo el tiempo de nuestros amigos, de nuestros familiares. La primera pregunta siempre es, ¿qué tan seguros se sienten en México? Entonces, la idea de esa encuesta fue, pues, preguntar directamente a estas personas que están viviendo aquí y como bien dijiste, pues de cero siendo, pues no me siento nada seguro, a 100 siendo, me siento totalmente seguro. El promedio de respuesta de estas personas fue 89. O sea, se sienten muy seguros viviendo en México. ¿Cómo hicieron la encuesta? ¿Fue una encuesta telefónica? ¿Fue por correo electrónico? ¿Fue presencial? ¿Cómo la hicieron? Pues identificamos personas viviendo en el país a través de nuestros lectores. Pues tenemos más de 2 millones de lectores por mes que nos leen, pues personas que viven en México y también personas que viven en el exterior, pero tienen interés en México. Identificando quienes querían participar en la encuesta, les mandamos por correo, pues las preguntas, nos respondieron y consolidamos la información. Entiendo, son personas que viven en distintos lugares de México. Así es, creo que es muy interesante porque pues los que respondieron viven en 29 de los 32 estados de la República y más de 35% llevan más de 10 años viviendo en el país. Más de la mitad de los que contestaron tienen más de 6 años viviendo en México. Entonces, no estamos hablando de personas recién llegados, de nómadas digitales que llevan 3 meses viviendo en Roma Norte. Estamos hablando de personas que viven en toda la República, que tienen mucho tiempo aquí y que tienen mucha credibilidad con sus perspectivas. ¿Qué más preguntaron ustedes en esa encuesta, además de sobre la percepción de seguridad? Pues creo que hay dos otras respuestas que resaltaron mucho. Después de hacer la pregunta de qué tan seguros se sienten viviendo en México, la segunda pregunta fue una comparación, ¿no? Preguntamos, ok, ¿qué tan seguro te sientes viviendo en México cuando lo comparas con tu país de origen? De nuevo, cero siendo me siento mucho menos seguro en México, 100 siendo me siento mucho más seguro en México. Y el promedio de respuesta fue 64. O sea, en promedio, las personas que respondieron a esta encuesta se sienten más seguros viviendo en México que se sentían en su país de origen. El segundo, pues, dato interesante fue sobre, pues, los medios. Todos sentimos y precisamente por eso compramos Mexico News Daily y estamos dedicados a este proyecto porque todos sentimos que México tiene un gran problema de percepción. Y esto es principalmente porque los medios internacionales, según nosotros, cuando hablan de México, casi siempre es una narrativa negativa. Entonces, en esta encuesta preguntamos a las mismas personas qué tan completo, qué tan correcto están las notas que presentan los medios internacionales en cuanto a la seguridad en México. De nuevo, cero siendo, no representan para nada mi experiencia actual viviendo en México en cuanto a seguridad, 100 siendo que pues representan bien la vida que tengo aquí en México. El promedio de respuesta fue 26. O sea, en resumen,
La gente que vive aquí, los expatriados que viven en México, se sienten que para nada que los medios internacionales lo que comparten con sus lectores representa bien la experiencia real viviendo en México. Muy interesante. Y esta última pregunta me recuerda a este fenómeno que ocurrió después de la captura de Nemesio Ceguera en Jalisco y que, bueno, provocó problemas importantes en aquella zona de Jalisco, en Puerto Vallarta, en la zona metropolitana de Guadalajara, en distintas carreteras del país y demás, pero que internacionalmente se magnificó mucho y que con inteligencia artificial incluso hubo imágenes de momentos que nunca ocurrieron en México. Me recordé Así eso. es, estaban compartiendo pues imágenes y videos del Costco de Puerto Vallarta quemándose, también violencia dentro del aeropuerto de Puerto Vallarta, cosas que no sucedieron. Sí, de un avión en llamas. Entonces, exactamente, otra imagen de un avión quemando. Entonces, tristemente, y siento que cada vez más está ocurriendo, lo que vemos en muchos medios, especialmente redes sociales, no representa la realidad en México. Entonces, pues vamos a seguir haciendo esta encuesta cada trimestre y la idea es realmente educar a la comunidad que no vive en México, que tiene interés en vacacionar a México, visitar México, hacer negocios en México, cómo es realmente el ¿Y país. Porque definitivamente dónde podemos ver la encuesta y cómo la podremos o dónde la podremos ver cada vez que la realicen ustedes? tenemos un sitio que se llama mexiconewsdaily.com, pues donde tenemos en inglés notas todos los días, entre 10 y 12 notas sobre el país. Y también tenemos un canal de YouTube que se llama Mexico News Daily TV. Y creo que es importante para mexicanos, pues obviamente tienen sus fuentes, sus propios fuentes de información, pero creo que la perspectiva de lo que están viendo los extranjeros sobre el país es interesante también. 80% de nuestros lectores no viven en México, son personas que viven en otros países que tienen interés en aprender más del país y creo que es importante para la población mexicana que vive en México entender cómo está viendo el país desde afuera. Sin duda, Travis Bemenek, gracias por compartirnos estos datos tan interesantes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí está, interesante sin duda.